por la espera. Bienvenidos a un nuevo capítulo dentro de los ciclos de charlas CAEM que ya llevamos desarrollando hace bastante tiempo. El tema que nos convoca hoy es un tema de actualidad extremadamente complejo, eh, actualidad y que también tiene una historia bastante interesante en Argentina, y es el tema de infraestructura y la vital importancia que tiene para el sector minero. Sabemos que la necesidad de contar con infraestructura tanto de generación como transmisión de energía eléctrica eh, termina siendo un cuello de botella a la par del desarrollo que se encuentra teniendo el sector minero hoy en día, sobre todo con la sanción del RIGI, con el destrave de la ley de glaciares, que implican que el sector va a terminar avanzando en los próximos años. Pero hoy por hoy nos estamos encontrando con cuellos de botella reales, tales como son temas de infraestructura, tanto energética como en gas, como en redes de transporte. A medida que la demanda global de los recursos minerales va a seguir aumentando, también va a continuar aumentando la presión sobre las empresas para que operen de una manera más sostenible, que reduzcan la huella ambiental. Y en este aspecto es precisamente donde la infraestructura eléctrica va a desempeñar un papel crucial. No solo en temas de eficiencia operativa, sino también en la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables que sabemos que las empresas están exigiendo como un estándar y una condición sine qua non para poder operar. Así que durante esta charla vamos a explorar los diferentes aspectos de la infraestructura eléctrica en la minería, ya sea desde la generación o la distribución hasta la integración de tecnologías avanzadas, y así como las oportunidades y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de un futuro energético más sostenible que sea más provechoso para la actividad. También vamos a discutir casos de éxito y mejores prácticas que puedan servir de guía para las empresas que buscan optimizar su consumo. Sinceramente esperamos que al final de esta charla todos tengamos una comprensión un poco más profunda de la importancia del momento en el cual estamos situados y en particular relativo a la infraestructura energética para el sector minero. Los oradores que nos van a acompañar hoy son Agustín Siboldi, él es socio del estudio Farrell, está a cargo de todo lo que es mercado eléctrico. Leonardo Katz, que es director de planeamiento energético de Central Puerto. Gustavo Castagnino, que es director de Asuntos Corporativos de Geneia, y también vamos a contar con el aporte del ingeniero Rogelio Barachar, que es presidente de Tecnolatina. Así que teniendo panelistas de lujo, no les robo más tiempo, y Agustín, podés comenzar cuando gustes. Buen día Juan, gracias por la presentación. Bueno, la idea es presentar brevemente el tema, el problema, el desafío, ¿sí? Y para eso me pareció correcto empezar por el lado de la demanda. La demanda eléctrica de los proyectos energéticos tiene un desafío puntual y tiene distintos escenarios y distintas situaciones proyecto a proyecto. Si uno mira la necesidad, estamos hablando de una necesidad de potencia, de respaldo de capacidad, es decir, tiene que ser una oferta de electricidad sostenida en el tiempo que no resiste variabilidad. Entonces, ahí ya empezamos a dimensionar el problema y tener en claro que la generación aislada renovable, por ejemplo, puede por sí misma no cubrir este aspecto. También tiene que tener una consistencia en el tiempo y la conectividad a un SADI, a un sistema argentino interconectado, parece ser clave. También hay aspectos propios del tipo de mineral que se extrae. El litio tiene una demanda de electricidad, mientras los proyectos de cobre tienen otra, siendo muy superior este segundo caso. Sumando todo con todo, tenemos en Argentina una infraestructura exhausta, limitadísima para cubrir la demanda incremental de los proyectos mineros. Tenemos una distancia enorme entre los puntos de generación y los puntos de consumo concentrados en el noroeste argentino. Dicho eso, el desafío es llegar con infraestructura eléctrica. Entonces tenemos que conectar la Patagonia, eventualmente la zona mediterránea, con la zona de consumo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la buena noticia es que la ley bases y sucesivas reglamentaciones que le siguieron a la ley base, como la modificación a las leyes eléctricas, dieron un panorama mucho más flexible y alentador. ¿Por qué? Porque básicamente ante todo proyecto de expansión era un proyecto que implicaba construir un bien público que podía ser utilizado bajo la política de Open Access por cualquier requirente y no había lo que se llama una prioridad de uso de esa línea de expansión. Estaba muy aislada la prioridad de uso, estaba acotada y se perdía con suma facilidad en caso de que dejara de ser una línea aislada, una línea radial, como le llama la regulación.
Entonces, tenemos ahora un marco legal muy flexible, un contrato de obra y servicio público que es permeable a estas circunstancias, que fortalece lo que vimos como sistemas de expansión. Tenemos una decisión de la Secretaría que identifica cuáles son los problemas y que está dotando a la regulación de esa flexibilidad que necesitamos. No obstante lo cual, tenemos claramente todavía algún tema pendiente de regulación de detalle, fundamentalmente para identificar cuáles son los beneficiarios no obvios. Es decir, claramente un proyecto minero es un iniciador, es un off-taker de cualquier expansión del sistema de transmisión y de oferta de generación. Lo que resulta un poquito menos obvio es quién se beneficia además de ellos por el hecho de poder ganar en conectividad desde las zonas de generación hacia las zonas de consumo. Esa es la clave y eso está pendiente hoy día. Y hay que decirlo, está pendiente y eso es una fuente de financiación. También me podrán decir que es una fuente de riesgo porque implica un traslado a precio del costo de la ampliación del sistema de transmisión, que por más de 20 años no se logró hacer en Argentina, sino a través de cargos específicos centralizados por el Estado. Pero bueno, esas son las reglas de juego que estamos planteando al día de hoy y ese es el desafío. Entonces, hay ofertas, por el lado de la oferta hay generadores que ya han diseñado alternativas. Creo que si hay algo que nos tiene que dejar esta charla de hoy es claramente la conciencia por el lado de la demanda, que los proyectos energéticos tienen que sumar fuerzas, tienen que dialogar entre sí, porque no es lo mismo construir líneas aisladas para abastecer un proyecto particular que generar un consorcio donde la distribución de los costos hace que el prorrateo sea notoriamente más eficiente que el proyecto aislado. Es algo que quizás la minería en el mundo no está acostumbrado, pero que en Argentina claramente, por las particularidades del país, va a tener que tomar razón. Ese es el objetivo, si se quiere, de las primeras charlas que tuvimos con la Cámara para generar este ámbito de conversaciones. Creo que con eso queda planteado el tema, así que Juan, todo tuyo. Perfecto, Agustín, muchísimas gracias. Bueno, si les parece, podemos dar paso a los grandes entendidos en este panel. No sé si Leonardo querés abrir el juego, nos querés contar un poco cuáles son las perspectivas que están viendo tanto desde la empresa y que donde tuvo también un jugador importante que se ha involucrado en los últimos años activamente en el sector minero, también estando un poco desde los dos aspectos. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y agradezco a la AKM la invitación y sé que ha sido un esfuerzo juntarnos a todos, las agendas son complejas, así que nuevamente les agradezco la invitación. Eh, Voy a intentar enganchar con lo que planteó el amigo Siboldi recién respecto al porqué de estos análisis y por qué la compañía se ha involucrado en este proyecto y cuáles son los objetivos, qué estamos buscando. Y tal vez comentarles un poco la situación actual y los inconvenientes y luego abrirme a las consultas y a las idas y vueltas que hacen más nutritiva este tipo de charlas, ¿no? Si querés, haciendo un poco de retrospectiva, parados a hoy, este proyecto en particular y si querés la inmersión en la posibilidad de brindar soluciones energéticas a la industria minería del norte en particular, para este caso, ya llevamos probablemente más de 3 años tratando de encontrarle la vuelta, de encontrar el agujero al mate, diría el- mis colegas norteños en su momento. Eh, y la realidad es más compleja que el análisis puntual que hicimos en aquel momento cuando arrancamos, ¿no? Cuando uno agarraba un Excel y hacía la cuenta rápida de lo que cuesta el megavatio hora generado con diésel versus alguna de las alternativas, parecía plain vanilla la solución, ¿no? Y el transcurso del tiempo ha demostrado que la posibilidad de encontrar suficientes jugadores tirando al mismo tiempo y con un objetivo común no es tan sencillo. Eh, Dicho de alguna manera, lo que estamos viendo es los fundamentales siguen siendo los mismos, ¿no? La minería, en particular la del litio en el norte, pero también se puede sumar la de oro y cobre, por ejemplo, con el proyecto de Diablillo que está avanzando muy rápido, o- o el famoso Tacataca que pareciera que está a punto de despegar, podrían ser traccionadores más fuertes a esta dinámica que requiere de algún destrave para poder finalmente arrancar. Pero lo que sucede es que la demanda potencial está, esa demanda requiere valores competitivos y soluciones que le den cierta confiabilidad
y persistencia en el tiempo, ¿no? O sea, los proyectos necesitan ciertos años para madurar y para luego finalmente entregar los flujos que hacen positivas las inversiones de varios billones que se están planteando en esa zona. Nosotros, para ser sinceros, nuestra genética es ser generadores, no somos una empresa de transporte, no somos un transportista. Simplemente arrancamos con, con la búsqueda de soluciones parciales, alternativas, proyectos híbridos, y llegamos a la conclusión de que, al menos desde nuestra mirada, la solución del conjunto es una línea de transmisión. Y la línea de transmisión para nosotros es el mecanismo a través del cual vendemos los electrones. Y como siempre dijimos, en nuestro caso, no pintamos los electrones de colores, los ponemos a disposición del cliente y del interesado, y buscamos las alternativas que mejor les convengan. Alternativas verdes, alternativas no tan verdes, hidráulicas, térmicas, de distintos orígenes y de distintas configuraciones, de modo tratar de darles al potencial cliente un menú de alternativas que le resulte, como dije al principio, económico, confiable y sostenible en el tiempo. Cuando arrancamos, nos encontramos que claramente no éramos los únicos que pensamos lo mismo. De hecho, están mis colegas de GNI acá que tienen alguna idea parecida. En su momento, YPF tenía prácticamente la misma traza, la misma idea, el mismo proyecto. De hecho, nos encontramos en un par de reuniones charlando con los posibles proveedores, saliendo uno y entrando el otro, ¿no? Entonces, eh, medio que terminó siendo bastante natural eh, empezar a conversar. Digo que entiendo a las compañías mineras porque conversar con YPF o YPF con nosotros tampoco fue sencillo. Dos compañías grandes acostumbradas a competir entre sí, a pelear por cada milímetro de espacio dentro de la demanda, pero con el paso del tiempo y los idas y vueltas y el proceso de selección de trazas, proveedores, condiciones, selecciones de mejoras tecnológicas que se podrían aplicar y demás, fue generando un medio ambiente, un caldo de cultivo, te diría, de confianza entre las compañías. Y hoy, para este proyecto, trabajamos con una soltura y un easygoing entre las dos compañías, que no lo esperábamos, creo que ninguna de las dos, al inicio de estas primeras charlas. Eh, para no aburrirlos demasiado, básicamente se trata de una línea, simplificando, como se lo cuento a mis hijos en casa, es una línea que transcurre de norte a sur, básicamente se conecta en la línea de 345 de Interandes, que cruza desde Güemes a Chile. Nos ubicaríamos en la de Tepuna, la de que se abrió para el proyecto Cauchari en particular. Ahí hay que hacer algunas ampliaciones. Extender básicamente la traza de esa línea siguiendo la traza de la ruta provincial para llegar a la zona de Pastos Grandes, que es donde hay la primera concentración de demanda potencial de proyectos de litio. Allí se instalaría una ET de 345-220. En todo caso, luego les comentamos, pero hemos trabajado varias opciones de tensión, y al final del día lo que resulta económicamente más atractivo es continuar con la tensión de 345. Esos son aproximadamente unos 70 kilómetros, más o menos. Allí tendríamos una ET de 345-132 para, a partir de allí, en función de las preferencias de cada demanda y de lo que les interese en ese sitio, armar las piernas de distribución, ya sea dentro del proyecto o fuera, en función de las necesidades de cada una de las demandas. Y a partir de ese ET, continuar hasta el Salar del Hombre Muerto. Son también unos 70 kilómetros, entre 65 y 70 kilómetros de traza, también en 345. En el Salar del Hombre Muerto se instalaría una ET 345, 220 y 132. 132 con el mismo objetivo que planteamos al inicio, para hacer la distribución hacia los proyectos del Salar del Hombre Muerto, que hay mayor cantidad de proyectos y también mayor diversidad de timing y de estatus de esos proyectos. Y la segunda etapa que planteamos, y siguiendo ya una idea planteada hace 3 años, que tal vez en algún momento tendría que revisar, pero la idea todavía se sostiene, que es continuar en 220 hasta el Salar de Carachipampa en Catamarca.
Eso es como el doble de distancia, son 140 kilómetros de línea de 220 para alimentar los proyectos ubicados en los alrededores de ese salar. Eh, y siendo ambicioso y pensando en el futuro, pensando esto como una posibilidad de que en el futuro, si la evolución de la minería que está llevando transporte desde el sur, digamos, ¿no? Si el proyecto Vicuña en su momento, que creemos que es lo que más avanzado está, pero se construye y deja Chaparro, y luego en algún momento Chaparro, La Rioja Sur se construye. Bueno, desde La Rioja a Catamarca ya habría una posibilidad en algún momento, algún proyecto, algún sistema que permita cerrar ese famoso anillo que alguna vez vimos para la línea minera o la línea cordillerana o los N nombres que alguna vez tuvo, ¿no? Pero eh, pensando en cómo se podría llegar a desarrollar, probablemente acá lo tenemos a alguien que conoce muchísimo más que nosotros, que es Rogelio, contar las N alternativas que sobre eso hay. Eh, pero Leonardo, te freno un segundito, porque sí, por ahí Agustín ahí pidió la palabra, me parece que tiene algo para complementarte. sí, no, Sí, para hacerlo más divertido para el público por ahí, Leonardo, te consulto un sí, par de cosas. Si ustedes han dale. logrado juntar cabezas, como decimos los argentinos, por un lado, del lado de la demanda, si la financiación la imaginan todo del off-taker minero, o si se imaginan algo por el lado del beneficiario general del sistema, y si esto último tiene alguna pendencia, como yo estimo, o yo intuyo, de la falta de regulación de detalle de la identificación de beneficiarios. Metiste el dedo en las dos llagas que tiene este proyecto. Eh, Vamos por la más sencilla, si querés. En el caso de la financiación, nosotros arrancamos este proyecto y lo seguimos trabajando así, tanto nosotros como YPF, como un proyecto donde nosotros somos los inversores y estamos en la búsqueda de la demanda que genere un contrato de largo plazo que luego repague esa línea, ¿no? Eh, Eso requiere financiamiento, tanto las dos compañías, nosotros como YPF, tenemos acceso a distintas fuentes de financiamientos. Algunas de ellas ya las tenemos, no estoy cerradas, pero bastante apalabradas. Para darte un ejemplo, en nuestro caso, muchos de los estudios que hemos hecho para esta línea los hemos hecho en cofinanciación con el IFC. Eh, el IFC ha acompañado a Puerto en varias de las iniciativas recientes y en el caso puntual de transmisión es como un objetivo de IFC avanzar en la posibilidad de ser soporte de algunas de las expansiones de transporte que la Argentina y en particular la demanda minera estaría buscando, así que tenemos una línea de trabajo muy abierta y apta para ser utilizada si esto se manifestara. Pero más allá de eso, como se vio en los últimos años, Argentina hoy por hoy tiene la posibilidad de salir al mercado a buscar financiamiento para estos proyectos a tasas que las hacen competitivas. Entonces, hoy por hoy la búsqueda de los fondos para esta infraestructura no serían una traba como lo fueron en algún momento, ¿no? Sí hay un punto que hay que terminar de resolver o de ajustar, que es un poco la regulación en sí misma, ¿no? Eh, Estamos todos expectantes a ver cómo se resuelve el tema Vicuña, eh, cómo se resuelve si aparece la licitación de AMBA, eh, porque eso van a fijar de alguna manera los lineamientos de esto que vos mencionaste, ¿no? El riesgo que tiene tanto el constructor, como seríamos nosotros, como el que ingresa en un contrato de largo plazo, que esté repagando CAPEX, a que algún otro, una vez que esté construida la infraestructura, pueda de algún mecanismo hacer uso de algún mecanismo regulatorio que le permita subirse a esa infraestructura sin pagar la amortización de ese bien, digamos, ¿no? Eh, Somos optimistas porque la receptividad, tanto con la regulación, tanto los entes reguladores como en la provincia, como en Secretaría de Energía, es positiva de que eso no debería pasar y que se van a ajustar o la experiencia va a generar los mecanismos para que esa protección para ambos lados que se sostenga, ¿no? Así que, como te digo, estamos expectantes a ver cómo se desenvuelven estas nuevas iniciativas de creación de infraestructura de transporte que van a, de alguna manera, generar algunas modificaciones o van a sostener algunas de estas modificaciones del mapa.
Y dejé para el último lo más Dale, complejo, si querés, de dale. las preguntas. Dale, ahora en un cachito volvemos con vos, así podemos, No, pero podemos tener la pará, oportunidad de escucharlos a dale un todos. segundo porque lo que va a contestar ahora era posiblemente la llaga más interesante, Ah, lo creo. querés ahora. Bueno, dale. Sí, 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 Lo dale, hago dale, pará. cortito y perdón por lo largo de lo anterior. Les pido disculpas a todos. Lo hago No, corto. ningún problema. Eh, la cantidad de pasajes y de recorridos que tenemos hechos a Salta es elevada, tanto nosotros como del equipo comercial, buscando encontrarlos, ser el aglutinante de la tortilla de papa, como decimos nosotros, ¿no? Ser el huevo de la tortilla de papa, que es juntar demandas que desde el exterior o desde la carcasa son iguales, pero que en el fondo no lo son, ¿no? Venimos trabajando mucho tratando de entender cuáles son las variables de las tomas de decisión. Como lo dije al principio, uno puede caer rápido en la cuenta rápida de que una línea más un proyecto, ya sea térmico o renovable, es más barato que un equipo aislado quemando gasol o LNG o incluso un proyecto híbrido, a pesar de lo que han caído los costos de esos equipamientos y los tiempos en los que se reduce ese montaje. Pero la toma de decisión no pasa solo por ahí. Pasa por la maduración de los proyectos, pasa por la confianza entre compañías que son muy diversas al estatus de sus proyectos, a sus orígenes, hasta, me animaría a decirte, hasta tiene componentes geopolíticos algunas tomas de decisiones, ¿no? Eh, Estamos trabajando con lo que nosotros consideramos los dos, tres, cuatro grandes proyectos de la zona, los que tienen más chance de ser proyectos operativos en crecimiento en los próximos 2 a 3 años, eh, con oscilaciones, digamos, ¿no? A veces creemos que esto se cae del demonio, eh, cuando pensamos que estamos en ese estatus, vuelve a resurgir el interés y hoy estamos en un momento en que estamos remontando la pendiente, digamos. Pero hoy no lo tenemos cerrado, hoy estamos en una situación más optimista que hace 5 o 6 meses. Impecable, gracias, Leonardo. Dale, Leonardo, muchísimas gracias. Bueno, Ustedes, Gustavo. Queremos escuchar un poco la opinión de Geneia en este contexto que viene, si bien viene siendo un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrados en los contextos macros en los últimos años. Ustedes vienen siguiendo la historia desde larga data, así que si nos puedes contar un poco cuáles son las perspectivas que tiene la empresa, cómo están analizando las cuestiones, qué han visto de cambios en el último tiempo, qué perspectivas a futuro tienen respecto del sector, sobre todo que lo vienen acompañando desde hace muchísimo tiempo y están cada vez más firmes. Así que, cuando gustes. Gracias, Juan. Placer. Voy a tratar de ser un poquito más corto que Leo. Eh, y hablar un poquito más en general. Sobre proyectos que estamos trabajando, digo, no vale la pena abundar sobre lo que ya dijo Leo respecto a lo que está pasando en Salta o en otros lugares. Específicamente, me parece que no, digo, no vale la pena. En general, lo que nosotros estamos viendo y ahora también en nuestro papel de transportistas, digo, después de haber adquirido parte de las acciones de Transener, ¿qué estamos mirando? A ver, por un lado, claramente hay una voluntad del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Economía de la Nación, de que las obras de infraestructura avancen en general, más allá de la minería. Nosotros venimos planteando hace muchos años desde la CEA, desde la Cámara que nos agrupa, respecto a esta necesidad. Hemos planteado y presentado a las autoridades incluso algún proyecto de línea, que eso va a permitir que entre mucha generación al sistema. Vemos hacia adelante que en un sistema muy débil de transporte que tenemos, muy débil. Hemos tenido suerte en los últimos veranos de que las temperaturas no fueron tan altas como se esperaba, o finalmente pudimos importar energía cuando se necesitó, etcétera, pero siempre al límite. Entonces, se necesita inversión. Seguramente en los próximos días o semanas se avanzará con AMBA, con las obras de infraestructura en AMBA, y después seguirán las otras.
somos optimistas, pero la verdad que, de vuelta, Geneia es un ejemplo de que financiamiento nunca nos faltó. El financiamiento internacional está presente en Geneia desde 2016 en adelante sin ningún problema, a pesar de los cambios de administración y situaciones complejas en términos macro. Eh, Banco de Desarrollo de Holanda, Banco de Desarrollo de Alemania, Banco de Desarrollo de Dinamarca, Banco de Desarrollo de Francia, Banco de Desarrollo de Canadá, muy fuerte, muy contentos con los canadienses, Vida, IFC, etcétera, 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 que siguen confiando en nosotros. Somos uno de los principales receptores de financiamiento internacional de Banco de Desarrollo y principal emisor de bonos verdes de Argentina. Eso como dato general. Para obra de infraestructura no hay duda que hay financiamiento, que la verdad que incluso nosotros proponemos una estructuración de financiamiento que plantee que la garantía de ese financiamiento sea básicamente la demanda futura de las mineras. Eh, no más que eso. Con lo cual, obviamente, eso implica contratos, convenios y de vuelta compromisos a futuro que nos permitan salir a buscar financiamiento, que ya está, a muy largo plazo. Eso por un lado. Por el otro lado, entendemos claramente a las mineras como empresas que no es fácil juntarse y lo decía al principio, digo, no es algo que pase naturalmente en otros países. En Argentina, si quisiéramos hacer algo más eficiente, creo que sería lo lógico, pero también entendemos que no es simple, no es fácil. Con lo cual nosotros vamos con alternativas un poco superadoras y que no impliquen solamente que las mineras se unan para avanzar con estos proyectos. Con lo cual, de vuelta, tenemos financiamiento, tenemos la posibilidad de plantear alternativas interesantes para todas las regiones donde la minería está creciendo, donde ya está madurando, donde hay proyectos gigantescos que van a requerir una cantidad de energía de vuelta enorme. Lo vemos a nivel país. Si somos optimistas de que sobre el rumbo de la economía hacia el futuro y que la economía crezca, vamos a necesitar mucha más generación de energía. Para que esa generación de energía llegue a la demanda, es obvio, necesitamos transporte, con lo cual necesitamos infraestructura en condiciones complejas. No es lo mismo hacer una línea en la llanura pampeana que en el medio de la montaña. Entonces, en el medio de la puna o subiendo a 4.000 metros de altura. ¿Se puede hacer? Obviamente que se puede hacer. Se ha hecho y se hace en cualquier lugar del mundo. Da la experiencia, entonces creo que, de vuelta, esto es paso a paso, no es de un día para el otro, así como todos los socios de esta Cámara entienden y saben mejor que nosotros incluso el tiempo que necesita un proyecto minero de magnitud para madurar y poder funcionar y empezar a funcionar. Eh, con lo cual, tenemos paciencia, seguimos hacia adelante. Genera es una empresa que sigue invirtiendo, va a seguir invirtiendo en activos con nuevas verticales de negocio. Y la verdad que de vuelta estamos acá para poder ofrecer a la minería en general nuestra oferta de productos. No mucho más que eso, digo, si quieren después seguimos charlando, pero digo, en general esa es la mirada nuestra. No, me parece buenísimo, Gustavo, y sobre todo me voy a quedar, aparte de la explicación de contexto y de todo el historial que tienen como empresa, que ya está claramente posicionada y apostando. Hay dos palabras que me gustaron que dijiste, que mencionaste: opciones superadoras. Durante mucho tiempo por ahí en Argentina se estuvo pensando en la infraestructura de una manera discontinua, de una manera que por ahí no es orgánica en cómo debería ser, o lo que estamos acostumbrados a ver por ahí en otros países que tienen la minería un poco más desarrollada. ¿Podés comentarnos un poco qué perspectiva superadora tienen en este sentido? Porque hoy por hoy estamos escuchando por arriba, lavadito, no hace falta profundizar demasiado, pero hoy por hoy estamos viendo muchísimo a raíz de casos de empresas que empezaron a posicionarse, que empiezan a demandar más intensivamente energía, que es o es uno o es el otro, o no podemos terminar de cerrar este famoso anillo que dice Leonardo. ¿Cómo lo están viendo un poco? ¿Cómo se imaginan que sería una opción superadora para empezar a subsanar todas estas cuestiones que, a ver, no dejan de ser necesidades postergadas de infraestructura que hoy por hoy
le toca afrontar la cuenta también al sector minero y otros sectores a medida que quieran ir desarrollándose. No te voy a dar la receta todavía, ¿no? Porque No, no, eso no, 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 nos la no. guardamos. A ver, creo que así como digo, tenemos problemas de infraestructura eléctrica, de transporte, tenemos problemas de infraestructura en general. Digo, obviamente hoy estamos discutiendo cómo vamos a sacar los minerales de, no sé, no sé, de Vicuña, de PCJ, de Pachón, y no les voy a hacer la lista de proyectos, ¿no? Nos conviene sacarlo por Chile, tenemos tren, no tenemos tren, hay que mejorar las rutas, falta de todo, todo falta. O sea, entonces, recursos humanos, digo, gente que le van a cambiar la vida a ciertos lugares, digo, ejemplo, Calingasta con los azules, digo, o sea, nos imaginamos de qué manera organizada vamos a manejar miles de nuevos empleos en lugares que hoy no tienen la infraestructura. Muy complejo el tema. Eh, yo creo que acá también todavía, a ver, yo creo que hubo un avance muy grande respecto a la concientización de autoridades nacionales, provinciales y municipales de todo el país respecto a que hay una necesidad básica de ponernos de acuerdo de qué manera avanzamos. Si no, de vuelta, estamos muy complicados. Creo que el caso Vicuña es un ejemplo de intereses divergentes y no hablo solamente de compañías, hablo también de autoridades. Si vemos el caso de La Rioja y sus planteos respecto a dónde se para en este proceso, bueno, es un ejemplo claro de que acá debería haber cooperación interprovincial, esto excede a las provincias, o sea, no puede una sola provincia trabajar. Mendoza y San Juan son un ejemplo virtuoso, pero acá tenemos ejemplos que no son tan virtuosos y que de vuelta, también ahí tenés a la autoridad nacional teniendo que también jugar un rol importante, que también cuesta, no es simple. Digo, yo lo que quiero plantear es que esto no es simple y nos encantaría que sea más fácil todo. Eh, Las alternativas superadoras son muchas, digo, de vuelta, y acá también tiene que ver cuán sólido hacemos al sistema en general. Digo, porque nosotros no podemos avanzar con propuestas de líneas de alta tensión para solamente darle energía a una mina que puedan poner en riesgo el sistema en general. Entonces, pensemos también que el sistema tiene que ser un sistema estable, sólido, que abastezca a otras industrias, que abastezca la demanda residencial. Entonces, no es solamente la energía que va a ir a las mineras. Entonces, también muchas veces se piensa, y está bien, que haya proyectos que sean individuales, que puedan ser en una primera etapa la solución y que después, con el tiempo y con la maduración de los otros proyectos, puedan terminar unificándose, que la demanda se unifique y que se unifique la infraestructura. Por eso es importante trabajar, si trabajamos en proyectos individuales, de una manera que después estén pensados para, en el momento que se unifique, esté todo previsto y no tengamos que hacer obras de nuevo redundantes para que hagan que los proyectos sean más ineficientes. Entonces, de vuelta acá hay que buscar la vuelta para que esto sea eficiente, para que esto sea estable, para que haya una regulación clara, para que no haya conflictos entre jurisdicciones, entre compañías entre todos. Creo que, de vuelta, creo que estamos tirando para el mismo carro, para el mismo lado, con el mismo carro, digo, tanto nosotros, Central Puerto, YPF Luz, y otros players que están jugando. Nosotros queremos venderle energía a las mineras, que haya energía para las mineras y que las mineras puedan funcionar y generar un ingreso de divisas excepcional para la Argentina que a largo plazo cambie la macro y cambie a ver, superemos los problemas habituales que tenemos con la macro y con la falta de divisas, que es algo crónico en Argentina. Si esto funciona, nos olvidamos, tendremos otros problemas, pero nos olvidamos de situaciones de debilidad macro que hoy Argentina tiene y bueno, lo estamos empezando a ver, el sector, entre vaca muerta, el gas licuado, el campo y la minería, bueno, estamos hechos. De Gustavo, vuelta hay que te puedo pensar hacer, qué pasa con eso, cómo derrama el resto del país, que también es un tema, pero bueno, eso en Tal general. cual. te puedo hacer una consulta bien Sí, puntual respecto de eso. Yo tengo la sensación de urgencia, en el sentido de que los plazos
para cerrar estos proyectos y los tiempos de los proyectos mineros, o sea, el proyecto energético, generación más transporte, más el momento que tornan operativos los proyectos mineros, me da, y esto también es trasladable a Rogelio, ya le dejo una pregunta para él, a mí me da la sensación de que no hay un minuto para perder, porque esa divisa, si no logramos poner operativos los proyectos energéticos, el proyecto minero va a ser tributario de, o sea, va a estar condicionado al suministro eléctrico. ¿Me puede hacer algún comentario si yo estoy equivocado, si esta urgencia que yo siento está infundada? Ah, no, cero infundada, es real. O sea, si yo tengo que empezar a hacer obras, si yo tengo que darle energía a un proyecto que empieza en 2030, estoy tarde ya. Sí, Entonces, ahí está. así de simple. Entonces, Ese es el no punto. podemos perder tiempo. Lo que sí tenemos es un poco en línea. Tenemos paciencia porque entendemos las dificultades, pero hay que apurar las cosas porque si no, no se llega. Así estoy totalmente de acuerdo con vos. Gracias. Comparto la Bueno, mirada de Gustavo. muchas gracias, Gustavo. Queremos escuchar a Rogelio. A ver, después de que ya ha pasado agua bajo el puente, El que, me parece que quedan un par de cosas por decir. Así que, Rogelio, te escuchamos. Estás silenciado. ups, Ahora sí se ahí. escucha. Ahí estamos. Sí, perfecto. Sí, ahora creo que me queda poco por agregar, porque más o menos es la misma situación que venimos hablando desde que allá por el año 93 se publicó el anexo 16 de los procedimientos. Así que, digamos, eh, esta es una historia muy vieja, pero creo que en aras de tratar de hacer cosas o de decir alguna cosa constructiva, digamos, acompañando este, digamos, todo lo escuchado hasta este momento, que es una radiografía exacta de la situación, desde lo que nosotros podemos comentar, porque ustedes lo saben, nosotros no fabricamos electrones, no hacemos cobre ni litio, pero resulta que le prestamos servicio a los generadores, le prestamos servicio a las mineras, le prestamos servicio a la Secretaría haciendo pliegos, qué sé yo. Entonces, como que vamos viendo dónde están a veces las dificultades, digamos, para poder avanzar. Y hay de todo, ¿eh? Se dijo todo aquí, pero en principio yo enfocaría, si digamos, dejamos de lado momentáneamente la cuestión del financiamiento o el riesgo que puede tener realizar o ejecutar obras bajo la figura de la concesión de obra pública por 20, 25, 30 años. El riesgo argentino, podríamos decir, está en la memoria de todos los adultos de la República Argentina. Bueno, eso, dejando de lado esa situación, digamos, para ir a cuestiones más regulatorias y técnicas, digamos que nosotros tenemos eh, una enorme dificultad pero no es porque no sabemos o porque somos argentinos. Por ejemplo, acá estamos hablando de minería. Toda la minería cordillerana no tiene ni las mismas magnitud ni los mismos plazos. Entonces, que haya una sinergia para un desarrollo de infraestructura que sea el optimizado, es realmente, a ver, es muy complejo, porque necesariamente cada empresa va focalizando su necesidad y viendo cuál es la mejor forma en la que puede viabilizar su interconexión al SADI y después también viabilizar su abastecimiento eléctrico, no digamos de una manera egoísta, pero no encuentra acompañamiento. Esto lo estamos viendo desde hace montones de años, no necesariamente el conflicto que hay ahora en San Juan, o los distintos problemas que se presentan en Salta, pero no, esto es histórico. Justo cuando convergen en el mismo sitio un conjunto de proyectos, bueno, ahí efectivamente falta autoridad. Un punto que quiero resaltar, que me parece muy importante porque se ha ido debilitando con los años, es la potencia de la jurisdicción federal sobre la regulación del transporte eléctrico. Entonces esto va generando en distintas jurisdicciones vocaciones de competir directamente con el regulador nacional. Esto es un problema
que genera una cantidad enorme de conflictos, más allá del esfuerzo que significa levantar todas estas cuestiones, genera incertidumbres dentro de los propios stakeholders, de los propios accionistas que preguntan, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto tarda tanto? ¿Por qué? Es decir, se generan incertidumbres que no se pueden aventar simplemente con una reunión en la Secretaría de Energía, porque no tampoco hay respuesta. Entonces, la pérdida de calidad regulatoria, la pérdida de capital humano en los entes públicos, me refiero a, están asociados ese capital humano y la calidad regulatoria y ciertas deficiencias regulatorias que están sin subsanar por más de 30 y pico de años, ¿eh? Digamos, si nosotros tomamos la 179, que inventa la prioridad de uso, mal regula el uso exclusivo, y después vamos por la 311, que lo único que me da es un poco más de claridad respecto a plazos, es muy poco y de muy poca calidad para dar certezas para determinado tipo de infraestructura. ¿Por qué apunto a esto? Porque entiendo que las sinergias son más posibles a partir de que alguien avanza y hace algo, ¿eh? Y luego esa infraestructura puede irse ampliando, complementando con las nuevas demandas que vayan ingresando, que probablemente difieran en años unas de otras. Ahora, por ejemplo, lo que uno escucha en San Juan, hay una enorme competencia, pero con proyectos que tienen plazos de ejecución muy distintos. Entonces es frente al que no está específicamente en el tema, se encuentra como que tuviera una gran competencia de las demandas y que uno le estuviera sacando cosas a los otros. Y eso no es así. Pero no releva al Estado también de haber podido plantear, tener un catálogo de proyectos, tener claramente identificadas cuáles son las demandas, porque las demandas también a la empresa minera le es difícil consolidar la demanda, porque hay aspectos que son incluso extra empresa, tiene que ver con el precio de la materia prima, en la explotación más rápido, más despacio. Es decir, hay una cantidad de elementos que hacen que no necesariamente las demandas que informan las mineras esté consolidada, no porque quieren mentir, sino porque es lo que tienen en ese momento. Nosotros la primera vez que nos involucramos en un proyecto minero fue con Oro Plata en el sur, cerca de Gregores, y arrancamos con 30 megas y la empresa empezó consumiendo 10. Ahora, bueno, después pasan los años, crece, sube, baja, se amplía el proyecto. Es decir, no es sencillo consolidar las demandas. Ahora, insisto con la cuestión de la regulación, con la falta de potencia en la defensa de la jurisdicción federal en el ámbito del transporte. Hay planteos que son increíbles, pero que realmente llegan y generan incertidumbre a nivel de las empresas y frente a la calidad regulatoria y de falta de capital humano en ámbitos clave, generan cierta, puedo decirlo más fácil, ruido, ¿eh? Entonces, esto es un punto muy importante. Creo que ni la 179 ni la 311 son suficientes, no tienen la sutileza necesaria para resolver la defensa de lo que se quiso defender con estos proyectos, poder tener un buen arbitraje respecto de lo necesario y de lo que se deja liberado. Siempre estamos a expensas, por supuesto, de la decisión del príncipe, que es decir, bueno, esto, por más que lo hayas contratado, esto es para doña Rosa o la demanda prioritaria. Así que eso es el esfuerzo, creo que falta importante desde el punto de vista regulatorio. Una cuestión también que quiero mencionar es el atraso tecnológico que estamos teniendo respecto al desarrollo de transporte eléctrico. Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 30 años. Hoy hay un statu quo, digamos, que está, en el cual están involucrados muchos actores y que hoy podríamos construir infraestructura de transporte eléctrico con otro tipo de estructuras, con otro tipo de conductores, etcétera. Pero estamos congelados en esta foto que sacamos con la Crossrope, el Peace River, etcétera, y no nos movemos de ahí. Con lo cual podríamos, básicamente en obras que hay que hacer, por ejemplo en alta montaña, salir un poco del reglamento de diseño y calidad y meternos en un poco, es un desafío también para el regulador, para la transportista que tiene que abrir un poco esta situación.
tiendo a pensar que si con este criterio las cosas se van a terminar haciendo de una manera o de otra. Y entonces, en algún momento vamos a tener líneas fabricadas por chinos que no van a tener en cuenta el reglamento de diseño y calidad y se van a hacer de alguna manera mal. O bien, qué sé yo, no sé, pero quiero decir, hace falta realmente refrescar todo esto que está congelado en el tiempo. Recientemente entregamos los pliegos, por ejemplo, para la Secretaría de Energía, para el AMBA, y seguimos con la misma historia que empezamos en el año 2013. Digo, 13 años tiene el estudio del AMBA. Pero ahora la diferencia es que lo mismo que hicimos hace 13 años como pliego, ahora no tiene la línea Viborata Plomer. Entonces, bueno, con lo cual, digamos, el hecho de traer renovables desde el sur con el corredor sur, tampoco, porque el corredor sur no tiene Viborata Plomer. Entonces, eso quedó en el aire. Pero ahí los criterios de decisión muchas veces son realmente llamativos porque tiene que ver con los montos de inversión disponibles y las garantías disponibles. Entonces, si sumáramos Viborata Plomer, restringiríamos las capacidades de financiamiento y de garantías para los otros proyectos. De todas maneras, creo que coincido, no, perdón por no recordar exactamente quién lo dijo, pero está bueno que el tema está sobre la mesa, el tema tiene cierto estado público, hay un, hay un debate sobre las cuestiones y que creo que eso no ocurría, ¿no? Es decir, hay interesados desde el lado de la oferta en suministrar la energía, los proyectos maduran, nosotros digamos, vemos que a veces o sea, hace 3 años hicimos unos estudios para Takataka, por ejemplo, pero ahora estamos a full con los pliegos. Entonces significa que acá algo se movió. Hace 5 años que trabajamos con Vicuña y hace 2 años tendríamos que haber ido a la inauguración. Supongo que nos hubieran invitado. Pero bueno, acá estamos. Todavía no se construyó un metro, pero debo reconocer que ahí, cuando quiera que visite el sitio, se sorprendería si viera la cantidad de gente, etcétera, y todo lo que hay en movimiento, ¿no? Que en este momento es un proceso bastante avanzado. Pero siempre sobrevuela alguna inquietud respecto de las cuestiones exógenas al propio proyecto, ¿no? El Estado, las jurisdicciones provinciales, etcétera. Pero bueno, creo que con eso más o menos les di un ligero pantallazo de lo que creo que está faltando específicamente para consolidar de alguna manera una normativa que resuelva o defienda las inversiones de privados y por otro lado pueda generar las apropiaciones que pueda sobrar de esa infraestructura para otros proyectos sin cancelar los derechos del anterior y también el uso público que pueda llegar a ser, digamos, que pueda resultar de estos proyectos, que siempre existen, ¿ok? Es decir, es muy difícil un proyecto que no tenga alguna utilidad pública. Rogelio, ahí permitime, primero, para ponerlo en una frase, lo que estás haciendo es ratificar esta necesidad de regulación de detalle y posiblemente compartiendo mucho más nivel de detalle, que es todo lo que es ingeniería de detalle, que tiene reglamentos específicos, constructivos, que por ahí desde lo macro nosotros estamos obviando, pero que son una limitante. Y ahí me cabe el comentario de que hay un proceso en Argentina que es de la iniciativa privada, que vos podrías proponer un método constructivo distinto, y la iniciativa privada, la libertad que tiene es que te dice, esta regulación me molesta, entonces quiero que cambie en tal o cual sentido, esta otra me dificulta, entonces quiero que cambie en tal o cual sentido. Tenemos mucho trabajo y camino recorrido por la ley bases, pero claramente cuando bajamos a los micros es donde se entorpece todo. Y ahí, quizás si nos tenemos que llevar algo de acá, es que no todo es resorte de las autoridades. Y si las autoridades, por H o por B, están demoradas en este detalle, bueno, hay herramientas que el sector privado puede utilizar para movilizar al sector público, para hacer lo que no está haciendo y que sostenemos, que no permite identificar los beneficiarios, que te limita en las alternativas tecnológicas que hay para construir. Y después hay cosas que inexorablemente sí dependen de la autoridad pública. Cuando tiene que resolver el conflicto que se presenta por la línea de Vicuña, y que para que todos sepan, hay una serie de objeciones al trámite de declaración de utilidad pública y el ente está pendiente de resolver ese planteo.
Después por ahí, Rogelio, puedes contar un poquito más de lo que pasa en Salta para que todo el mundo esté en la misma página, pero me parece que es importante entender que esto es un trabajo de equipo, un trabajo el sector y sus actores tienen que buscar la solución mancomunadamente, porque no va a venir por un iluminado que le resuelve todos los problemas. Quizás ese es el motivo por el cual lo fuimos a ver a Juan Ignacio cuando empezamos a hablar de los desafíos de infraestructura para el sector minero, que esta es la segunda charla, pues la primera fue infraestructura en general. Así que, Sí. Rogelio, si vos me podés hacer un poquito de reflexión sobre esto que te acabo de comentar y sobre Salta, agradecido. Sí, a ver, no es, Salta no es San Juan, es una jurisdicción más amigable, mucho más amigable, tiene una visión diferente respecto de lo que es el desarrollo minero, eh, es colaborativa, eh, digamos que las dificultades son menores, son a veces situaciones que surgen a partir de más a niveles de municipios, porque los municipios, cuando no, son municipios que no necesariamente están alineados con el poder político central de Salta, y bueno, hacen de alguna manera sus campañas ayudando, complejizando proyectos, ¿no? Cuando hicimos la obra de la interconexión con Bolivia, por ejemplo, esto se hizo evidente, digamos, teníamos 3 municipios, después tuvimos 7. Eh, Así que, y ahí es donde sí falla también, digamos, el gobierno central en ese caso, porque no necesariamente siempre está dispuesto a confrontar, porque aparecen los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo vuelvo a lo mismo que dije respecto de la parte federal. Es decir, necesariamente tiene que restaurarse tanto a nivel de los gobiernos subnacionales como del gobierno nacional, la imposición respecto de cómo es la jurisdicción del transporte eléctrico, tal como fue concebida. Entonces, hay fallos de la Corte Suprema y de todo, pero que las jurisdicciones cada tanto se van olvidando y reiteran. Ahora, eh, son situaciones distintas y también tienen que ver con la madurez que tienen determinadas jurisdicciones. San Juan es una, Mendoza, respecto a la madurez, me refiero institucional en el sector energético, que no tienen otras provincias. Entonces son más combativas, menos combativas, tienen otras, es decir, para Salta se hace una obra, es un tema, para San Juan es distinto. Entonces, ahí por eso es que para saltar estos obstáculos, no deberíamos tener meses durmiendo situaciones que requieren quizás días para ser resueltas en el ámbito nacional. Por supuesto, digamos, ya todos sabemos lo que ha pasado con el ente regulador, lo que pasa ahora con la unificación del ente, este, que lejos de ser una solución empieza a ser un problema muy serio. eh, las faltas de decisiones, el hecho de que de alguna manera, perdón, pero creo que es algo que siempre necesito decir, ¿no? La- la falta de calidad profesional en el ámbito de la Secretaría, ¿no? Que, a medida que la gente fue desapareciendo en las últimas administraciones y fueron ocupando cargos relevantes, personas que no forman parte del corazón del negocio, o sea, en el sector, básicamente el mayor problema lo veo en el sector eléctrico, no tanto en el de los hidrocarburos, que siempre ha tocado poner un poco más de fortaleza a esto. Somos el farolito del fondo del sector eléctrico, entonces esto genera que las decisiones tengan que ser demasiado consultadas hacia arriba y hacia arriba no hay una capacidad como para poder decir esto está bien o está mal, aún trámites menores. Vuelvo al punto, esto a la larga se tiende a resolver, pero genera demoras, genera incertidumbre, hay cronogramas, vamos a suponer que determinados proyectos, no tengo por qué no creer que tienen cronogramas, que tienen fechas establecidas para el FID, y que hoy están supeditadas a que salga una resolución del ente regulador. Entonces, eso implica modificar cronogramas, implica, es decir, tiene una alteración muy importante sobre el avance de determinados proyectos.
Así que el caso de San Juan es un caso paradigmático, pero de alguna manera ahí, insisto, ¿no? Cada uno juega su juego, pero el que ha faltado claramente, sin ninguna duda, es el Estado Nacional dando respuestas rápidas a los mecanismos regulatorios. Insisto, la resolución, la 179 y la 311, si de mí dependiera, las derogaría, empezaría de vuelta, arrancaría por el artículo 31, el 31 bis de la ley y escribiría lo que había que escribir, que es lo que se pensó originalmente. A ver, simplemente un comentario marginal. Cuando el artículo 31 de la ley le dice la Secretaría regulará, bla, 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 para el artículo 31, no se refería a escribir que tenía que ser corta, que no tenía que ser radial, que no tenía que pasar por lugares que podía... No, era otra la historia. Lo recuerdo bien porque me tocó ser parte un poco de ese punto. Al momento de la regulación era otra historia. Era, si un particular construye una línea para su uso exclusivo, por ejemplo, un proyecto minero, y la tengo 30 años, después de los 30 años, ¿qué hago con esa línea? Vamos, por ejemplo, Vicuña, queda ahí a la abandonada. Es decir, entonces había una cantidad de aspectos que cuando daba un uso exclusivo, después atrás tenía que haber una responsabilidad de la empresa que tenía el uso exclusivo respecto de la disposición final de una infraestructura, del riesgo para la utilidad pública. Sí, había una cantidad de conceptos que había que regular, no decir que era corta. Es decir, si ustedes se fijan lo que pide la 179 para un uso exclusivo, no necesito pedir el uso exclusivo, porque si tiene que ser corta, si no tiene que pasar por donde nunca más, donde nunca podría haber un desarrollo. Entonces, ¿para qué pido el uso exclusivo? Si no la voy a tener desafiada. Tal Si no cual. era eso fue una traba. Si se leen los considerandos es para promover el desarrollo y después, cuando vamos a la parte resolutiva, dice todo lo contrario. Entonces, por Rogelio, eso pero vos ves que esto no está superado con los cambios regulatorios actuales. no creo lo suficiente. Ok. Creo que no. ¿Falta claridad o está mal resuelto? Está mal resuelto. Ok. Es decir, creo que, insisto, creo que habría que sacar estos dos instrumentos, no sacarlos sino dejar nada, por supuesto, ¿no? Sino derogar estas dos resoluciones y hacer algo que tenga verdaderamente calidad regulatoria y definir todo lo que está muy esbozado, muy simple, esbozado, la comercialización de capacidad de transporte remanente, es decir, hay que ponerle más letra y más especificidad. Y respecto de los Bueno, beneficiarios tenemos un tema, así que, que es yo creo no sé. que es una muy buena conclusión y una tarea que quizás alguien tiene que apropiarse, ¿no? Alguien tiene que tomar la iniciativa. Esta charla ya la tuvimos con Rogelio antes que hoy y por eso para nosotros ya es recurrente. Lo que estamos viendo es que nadie toma la posta y nadie se hace dueño del problema. Entonces, lo que ahí quizás sería bueno es que alguien, y quizás ese alguien sea CAEM, tome la posta, dado que es un activo estratégico para la concreción de los proyectos mineros, que diga, bueno, señores, armemos un equipo de trabajo, busquemos resolver los aspectos del uso de prioridad y los aspectos de la tecnología, que hoy día son un obstáculo, para salir adelante con estos proyectos. Tengo preguntas por privado. Es un tema que la verdad que es inagotable, pero bueno, el tiempo empieza a ser un poco tirano para todos, así que Jorge Ariza, me habías pedido la palabra, si ¿Qué querés. tal? Sí, buen día. Gracias, Juan. A ver, un poco tomando lo que fueron comentando, vemos que tenemos un escenario que con algunos problemas más optimista en cuanto a hacer estos proyectos financiables. Las fuentes, según nos comentaban, las fuentes están disponibles, la regulación se está ajustando y tal vez articular las demandas, bueno, no sería tan complejo como se pusiera. Ahora, también para hacer financiables estos proyectos hay siempre un riesgo operativo al que quiero llevarle a los panelistas para que me den su opinión, que es de contar con un universo para ejecutar estas obras en tiempo y forma, siendo ruta crítica de los proyectos mineros y que podrían generar problemas, teniendo en consideración un poco lo comentaba Rogelio, que venimos arrastrando dos problemas. Uno, hace 20 años que no se hacen líneas y segundo, el gap tecnológico que nosotros tenemos. Entonces, un poco en los análisis, puedo preguntárselo a Geneia, puedo preguntárselo a Central Puerto, pero también a Rogelio en su experiencia, ¿cómo ven esta problemática de contar con empresas constructoras que nos den un completion risk adecuado? Empresas que nos garanticen el suministro de los transformadores, de los cables, etcétera, y de forma tal de poder tener todas estas disponibilidades para que la etapa de ejecución, digamos, sea en tiempo y forma.
¿Cómo lo ven en ese sentido? No sé si Rogelio, vos tenés bastante experiencia de cómo está el sector y el gap que hemos tenido en todo este tiempo, ¿no? Pero No es también un es válida para todos. problema, no es un problema. Yo creo que se puede Sí. solucionar. Se Si puede me solucionar. permitís, te hago una pequeña descripción de dónde vemos. A ver, construir a 4.000 metros no es una tarea sencilla, no es hacerlo en La Pampa, ¿no? Eso es correcto, pero mucha gente por ahí no recuerda, tal vez algunos de los que ya tenemos ganas sí. La línea 345 originalmente la construyó Central Puerto. Todavía tengo acá dentro de mi equipo algunos de los que recurrieron a ese, ese, ese trayecto, y los planos están dibujados a mano en tableros de dibujo técnico como los que se hacían hace 25 o 30 años, ¿no? Es cierto que hoy hay complicaciones y demás, pero la tecnología evolucionó y evolucionó para bien. En el caso puntual de la infraestructura que nosotros estamos planteando, básicamente son, sin querer reducir el tema, pero son básicamente modificar una subestación, construir dos y vincular eso con líneas de 345 entre esas tres subestaciones, ¿no? Hoy los tres principales jugadores en términos de subestaciones están muy activos en el país y están interesadísimos en este tipo de obras y están impulsando y empujando estos cambios tecnológicos que un poco también mencionaba Rogelio. Y yo creo que al revés, el hecho de la puna lo que abre es una puerta o una bisagra o un huequito para empujar esos cambios tecnológicos, digamos. Porque una de las formas de hacer esto viable en términos de velocidad y en términos de simplicidad de ejecución es poder plantear estos cambios tecnológicos por un lado a las autoridades y por otro lado a las transportistas que van a ser los supervisores de esta obra, ¿no? Entonces, es cierto que hay una inercia, es cierto que es complejo que adopten estos cambios tecnológicos, pero creo que esta combinación de obra nueva con geografía compleja abre las puertas para estos planteos. Eso permitiría generar equipos semiconformados abajo y luego subirlos a la altura y facilitar su instalación arriba. Donde vemos un poco más de complejidad y coincide un poco con lo que vos comentaste, Jorge, y imagino que Rogelio tiene aún más experiencia, es eh, a lo largo de estos últimos años, compañías que tienen líneas han ido desapareciendo, se han ido achicando, se han ido transformando, los profesionales se han ido jubilando, transformando en otras áreas, con lo cual existen, no son muchos y no hay tanto dando vuelta en experiencia reciente, me refiero a experiencia reciente, pero compañías con capacidad para hacer el tendido de línea hay. Ahora, si de repente hay cuatro proyectos a la vez, vamos a tener problemas. Va a tener un cuello de botella. Sí. Gustavo, ¿algo que aportar? ¿Te habías empezado la charla? No, no, a ver, ahí lo puse en el chat. O sea, no podemos pensar que, digo, tenemos siempre, los argentinos somos hermosos. Siempre pensamos que tenemos que hacer todo, primero, y que se tiene que hacer todo acá, cosa que es imposible. Obviamente, si tuviéramos que pensar en proveedores locales, no hay manera. No hay manera, así de simple. Entonces, hay que pensar un poquito, es que hay proveedores internacionales de vuelta, de todo tipo, que vamos a tener que importar cosas, que vamos a tener que traer profesionales de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo Ujú. cual, de vuelta, eso se consigue. ¿Puede haber algún cuello de botella? Sí, siempre, con cualquier proyecto, pero no, no veo que sea un problema gigante. Se soluciona. Ahí nos puede pasar con la construcción de un parque. Así que, de vuelta, nos va a pasar con construcción de una línea de transporte. Se soluciona. No, no, no lo veo como, ojalá hubiera más proveedores locales y se usarán todo lo que se puedan usar. El resto vendrá de afuera. Sí, coincido con lo que dijo sí, tanto Gustavo como Leonardo. Nosotros hace unos 15 días, a pedido de una empresa para la que estamos trabajando, hicimos una convocatoria a probables contratistas, digamos, de obras. Eh, si bien es cierto que convocamos 20 por un listado, ¿sí? Una lista, identificamos 20. Concurrieron 16, los otros 4 que no vinieron se excusaron porque la invitación fue todo muy rápido y entonces no tuvieron, según manifestaron. Pero
todos plantearon asociaciones con empresas o chilenas o colombianas o brasileras, ¿no? Es decir, esa fue el común denominador. Todas esas empresas, tanto brasileras, colombianas o chilenas, las conocemos, han estado en Argentina, más o menos, a veces en forma directa, a veces como subcontratistas, así que los medios, que creo que hoy es lo que más falta, ¿no? Es decir, falta tanto recursos humanos como medio de trabajo, máquina de tendido, bla, bla, bla. Es decir, eso viene rápido básicamente de Brasil, ¿no? Eso no es, no lo veo como la complejidad. Sí veo un problema para el desarrollo de ingeniería, hablando específicamente de ingeniería de detalle, por la falta de recursos humanos, ¿no? En ese sentido, sí, hay un punto, pero también hemos visto que, por ejemplo, a nosotros no nos interesa trabajar en ingeniería de detalle, le escapamos, lo hacemos cuando no tenemos más remedio, pero, por ejemplo, para proyectos mineros, la posibilidad de hacer, a ver, una asociación de una consultora argentina que conoce la normativa, por decir algo, y la guía de diseño, con mano de obra, por ejemplo, chilena o colombiana, que entonces se hace una complementación, digamos, ¿no? Eso puede funcionar, de modo tal que eh, creo que puede andar. Menciono que en el momento que mayor cantidad de obras tuvimos de 500 kilovolts en la Argentina fue con 3 obras simultáneas. Y ahí teníamos equipamiento traído de Brasil, ¿no? Es decir, nunca tuvimos más de 3 proyectos de 500 kilovolts en simultáneo en la Argentina, y para atender esos 3 proyectos teníamos participación extranjera, ¿no? Me refiero básicamente a equipamiento brasilero, más allá de que casi todos hablaban castellano. Pero, es decir, no lo veo dificultoso. Y también porque, de alguna manera, con los cronogramas con los que estamos manejándonos en concreto, eh, el proyecto del que describió Leonardo, el proyecto asociado a Vicuña y eventualmente el AMBA serían los proyectos que podríamos decir son contemporáneos. Todo lo demás, yo diría, pueden estar. Otro proyecto minero yo no lo veo como un inicio de obra en un periodo menor a 3 años, ¿no? Distinto a lo que se dice, pero desde el punto de vista de bajar al campo para plantear que efectivamente vamos a empezar a hacer un proyecto, no, no, yo no lo veo, insisto. Creo que nosotros estamos trabajando con los dos que están más avanzados. El primero puede ser, el segundo lo pongo para 3 años. Lo que mencionaba Leonardo sería el tercero, digamos, y después, bueno, las obras de infraestructura vinculadas al SADI son vinculaciones de generación, ¿no? De oferta renovable esencialmente, pero no hay nada que pueda decir que va a modificar esto. Por ejemplo, la Secretaría tiene definido 3 concesionarios, ¿no? Un concesionario para el AMBA, un concesionario para el Corredor Sur y un concesionario para la línea que arranca en Río Diamante y termina en Plomer. Eh, Todo el trabajo de pliegos, determinación de CAPEX, etcétera, del AMBA, fueron terminados el día 28 de abril. Esto estaba previsto para que saliera en algún momento de junio, no salió, veremos. Pero los servicios de consultoría para completar el corredor sur, básicamente el tramo Choel-Bahía, no están terminados, hay que actualizar todo y todavía no tenemos la orden de compra de la instrucción de trabajar de la Secretaría. Originalmente lo iba a contratar el BID, después cambiaron de idea, después, bueno, ahora otra vez vuelve a ser la Secretaría vía Camesa. Entonces, quiero decir, si arrancara eso, digamos, en unos meses, yo pienso que estos pliegos podrían estar terminados cerca de fin de año, lo del Corredor Sur, porque hay trazas que hay que volver a recorrer, etcétera. Y en el caso de Río Diamante, bueno, ahí eso es un proyecto hecho en el año 2014, así que no se salvan ni las trazas, hay que volver al campo, así que ahí hay un proyecto, digamos, desde el punto de vista de consultoría, estudio de suelo, estudios ambientales, sociales, etcétera. Estamos hablando de trabajo aproximadamente de 6 meses. Rogelio, Teniendo
Perdón. Perdón la interrupción, pero No, tenemos que no, ir listo, ya cerrando. terminé. Creo Terminé. que lo Vamos que a ir. estás diciendo evidencia que hay ámbito para tener otra charla muy específica sobre el sistema de expansión y poner el dedo en la llaga en los aspectos que venimos levantando acá, pero creo que ya es motivo de otra reunión, si te parece. Sin duda lo vamos a poder ir ampliando en el futuro. La verdad que les quiero agradecer tanto Gustavo, Agustín, Leonardo, Rogelio por el tiempo, por la dedicación, por la claridad, sobre todo en un tema que es extremadamente arduo, árido, es un tema pesado, pero es un tema de vital relevancia para que podamos intentar seguir desarrollando el sector. A modo de cierre, yo me quedo con dos o tres palabras de lo que se fue diciendo. Primero, lo que mencionaron en el ping-pong que tuvieron tanto Gustavo como Agustín, la parte de opciones superadoras. Independientemente de la técnica y demás, acá el rol clave va a ser la coordinación interjurisdiccional, ya sea de municipios, provincia, Estado federal, incluso también el vínculo con las provincias, para poder hacer esto de manera organizada, sostenida y que pueda abarcar la mayor cantidad de posibilidades para que esto perdure justamente en el tiempo y no sean soluciones espasmódicas. Y también la cuestión de la urgencia. Hay que, si queremos empezar a desarrollar estos proyectos y empezar a tener producciones en el corto plazo, ya estamos tarde. Así que esto a modo de cierre, sin duda vamos a estar haciendo otra convocatoria para seguir haciendo doble clic en estos temas. Así que de vuelta, Gustavo, Agustín, Leonardo, Rogelio, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, damos por finalizada esta charla siendo las 11:14, récord total en tiempo para charlas CAEM que suelen ser un poquito más cortas, pero el tema lo meritaba sobradamente. Así que muchísimas gracias a todos por asistir y los vamos a estar convocando nuevamente. Gracias a ustedes, Gracias. Juan, Gracias, y gracias a Jorge gracias. Ariza. Buena Gracias por la semana. invitación. Gracias, Igualmente, adiós. gracias a Chao, todos. chao. Chau, chau. Gracias. Adiós.